¿Cómo están todos? En esta oportunidad quería hablar un poco acerca de lo que serían las injurias laborales. Si nos referimos a las injurias laborales desde un punto de vista conceptual, meramente conceptual, podemos avisorar, de acuerdo a los términos del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, se refieren básicamente a lo que sería el incumplimiento de ciertas obligaciones contractuales. Ya sabemos que el contrato principal y fundamental de la Ley de Contrato de Trabajo tiene que ver con obviamente un contrato por tiempo indeterminado. Cuando hablamos de un contrato estamos refiriendo a una relación jurídica propia entre dos partes fundamentales, entre el trabajador y el empleador. Entonces, en esta particular relación jurídica, es una relación jurídica fundamentalmente que tiene vida, o sea, tiene una vida determinada, tiene un origen, tiene un desarrollo y tiene un final. Este final puede darse por múltiples circunstancias, por ejemplo, por falta o disminución de trabajo, por ejemplo, por muerte del empleador o, por ejemplo, también por la muerte del trabajador ante circunstancias ciertamente excepcionales, obviamente que impiden, debido a que es una actividad que genera obligaciones personalísimas, obligaciones personales e infungibles, entonces impide la prosecución de la ejecución de este contrato de trabajo, que implica la ejecución de ciertas tareas, poner a disposición la fuerza de trabajo ante determinado empleador en virtud de una contraprestación que sería una remuneración determinada. Pero bueno, más allá de todas estas circunstancias hay que tener en cuenta también que el contrato de trabajo puede finalizar por un despido, es decir, un despido directo o un despido indirecto. Cuando hablamos de un despido directo, nos estamos refiriendo al despido instado por el empleador. Cuando nos referimos a un despido indirecto, es el despido instado fundamentalmente por un trabajador. A su vez, el despido también tiene otra clasificación, es decir, que puede ser causado o incausado, cuando hay una causa determinada. Ahora, si nosotros nos centramos fundamentalmente en lo que sería la causa del despido, tenemos que tener en cuenta la injuria. Así que ya vimos en primer lugar que la injuria puede ser conceptualizada de diversas formas. Hay que tener en cuenta la consagración normativa del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, que nos habla básicamente de un incumplimiento de las obligaciones contractuales que impide la prosecución de la relación, esa especial relación jurídica propia que une a las partes, tanto al trabajador como al empleador. Entonces, ante las circunstancias, debemos tener en cuenta que también la injuria puede ser definida, y ya era definida en realidad hace muchísimos años en el derecho romano, como la contumelia, es decir, el desprecio hacia la otra persona. Entonces tenemos que tener en cuenta que la injuria es como una suerte de agravio. Es un concepto indeterminado. Al ser un concepto indeterminado, engloba una serie de elementos fácticos, es decir, engloba una serie de situaciones que pueden llegar a darse. A su vez, esta injuria, que de alguna forma es la causa propia de un despido determinado, tiene que tener cierta gravedad. Y la gravedad propia de esta injuria va a estar determinada, obviamente, en sede judicial. Entonces, es el juez el que, de acuerdo a los elementos fácticos, de acuerdo a lo probado, determinará si estamos ante una injuria grave. A su vez, tengamos en cuenta tres elementos fundamentales: la causalidad, la oportunidad, específicamente la oportunidad de la injuria, y la proporcionalidad. Causalidad tiene que ver básicamente con que exista una relación de causalidad entre lo que sea la injuria y el despido. Ya sabemos que el principio máximo propio de la Ley de Contrato de Trabajo es la preservación del contrato de trabajo en el artículo 10 de ese plexo normativo. A su vez, tengamos en cuenta que la causalidad, obviamente esa relación básica y lógica, también que tiene que estar relacionada con una proporcionalidad. Es decir, que tiene que existir una proporcionalidad entre la injuria y el despido. Ya sabemos que el despido sería la última opción, la última ratio, tanto indirecto como directo, es la última ratio, que tiene que ver básicamente con la extinción de ese contrato de trabajo. Y a su vez la oportunidad. Es decir, que la oportunidad tiene que ver con un aspecto temporal. Es decir, que entre la injuria y el despido no tiene que pasar mucho tiempo. Si pasa mucho tiempo, se concibe que de alguna forma se ha aceptado tácitamente esa injuria y por lo tanto no reviste cierta gravedad. A su vez, también injuria tiene que estar relacionada con el poder disciplinario del empleador. Es decir, que el empleador tiene cierto poder disciplinario que ante determinados incumplimientos que pueden ser, no pueden ser o son de escaso valía, es decir, incumplimientos que pueden llegar a subsanarse a lo largo de la relación, esta especial relación jurídica que une a las partes. Entonces puede tomar una serie de medidas como apercibimiento, llamadas de atención,
o suspensiones en casos un poco más graves. Ahora bien, si estos hechos fácticos se continúan desarrollando a lo largo de esta relación jurídica, a lo largo de la existencia o extensión temporal de este contrato de trabajo, entonces ante esas circunstancias se puede configurar una injuria grave. Entonces la consecución de todos estos hechos, concebidos no aisladamente, sino que se van dando de forma concatenada, pueden configurar una injuria grave. A su vez, una injuria grave puede ser una serie de hechos concatenados o puede ser un hecho específicamente grave que impide la prosecución del contrato de trabajo. Por otra parte, nosotros tenemos que tener en cuenta que en el contrato de trabajo existen deberes primarios y deberes secundarios, pero no podemos relacionar a la injuria con estos tipos de deberes, sino que la injuria puede generarse no solamente por la falta de pago de determinadas remuneraciones o por la no disposición o la no disponibilidad del trabajador de su fuerza de trabajo ante el empleador, sino que también puede configurarse por ciertas cuestiones que tienen que ver con afectaciones a las relaciones del trabajador en su vida privada, a la afectación del honor específicamente, o ciertos daños que pueden relacionarse con daños morales. Ahora, hablando específicamente de daños, las injurias, para algunos doctrinarios, tienen como consecuencia que estas injurias pueden ser acciones u omisiones dentro de este marco contractual, también puede provocar ciertos daños, y estos daños no necesariamente son daños materiales, no necesariamente tienen que ser daños materiales en la persona de la otra parte, sino que también puede producirse daños ciertamente inmateriales. Ahora bien, si analizamos el aspecto práctico de las injurias, tenemos que tener en cuenta el intercambio telegráfico. Sabemos que tiene que existir, obviamente si uno piensa una idea determinada y no la expresa mediante una comunicación material determinada, esa idea puede ser que se conciba para los receptores como inexistente. Nosotros realizamos todos los días actos comunicativos. Cuando hablamos de injuria necesitamos también un acto comunicativo que puede comunicarse esta injuria por un telegrama obviamente colacionado, o también puede comunicarse directamente por una carta documento en el caso del empleador. Entonces hay que tener en cuenta dos elementos fundamentales que están consagrados en el artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, que la expresión de estos agravios que justifican el despido, debe realizarse de manera escrita. Es decir, que debe realizarse de forma escrita, por ejemplo, en una pieza postal, utilizando un telegrama o una carta documento. A su vez, hay que tener en cuenta que se deben expresar de manera suficientemente clara los motivos que justifican la ruptura de este vínculo laboral. Y esto es fundamental, porque no se puede enviar un telegrama o una carta documento diciendo, por ejemplo, que esa parte se ha sentido injuriada, sin expresar los motivos suficientes, esos motivos que de alguna forma justifiquen la ruptura del vínculo. Y esto debe estar específicamente expresado de manera suficientemente clara y concisa, de manera escrita, y no se puede utilizar ciertos formulismos o ciertas fórmulas, por ejemplo, que sean de alguna manera se puedan llegar a concebir como ambiguas, o de alguna forma puede generar ciertas confusiones, porque de esa manera nosotros estamos afectando el principio de buena fe del artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, y también se estaría afectando el artículo 18 de la Constitución Nacional, que nos habla del principio de defensa. Hay una clara afectación a la bilateralidad y la igualdad de armas entre las partes. Sabemos que el intercambio telegráfico es fundamental porque es la predeterminación de los hechos luego que serán alegados en la demanda. Ahora bien, hay ciertos doctrineros como Arese que conciben que, bueno, obviamente se puede describir una serie de injurias, como por ejemplo, no sé, por ejemplo, puede darse el encuadramiento jurídico del artículo 8 de la ley 2403, el trabajo totalmente informal, el trabajo parcialmente registrado, una fecha de ingreso falsa puede llegar a darse, unas diferencias salariales determinadas durante determinado periodo. Puede haber generado en esta típica relación jurídica una serie de injurias, pero básicamente siempre se debe alegar lo que se puede llegar a probar posteriormente en sede judicial. No se debe hacer una descripción de casi todo, o sea, de casi todo lo que ha sucedido, estos actos ilegítimos, sino de aquellos actos ilegítimos en realidad que puedan llegar a ser probados en sede judicial. Porque si no, de esa forma se van a generar una serie de problemas en la etapa ya posterior, en la cual el magistrado debe analizar la gravedad de cada una de esas injurias.
si una o dos injurias han sido probadas en sede judicial, esto es justificativo, ya es justificativo de la ruptura de ese vínculo de manera causada. Así que bueno, muchas gracias nuevamente por verme y escucharme, y próximamente seguiré subiendo distintos videos, tanto por Instagram, Facebook o por YouTube. Muchísimas gracias.